Bueno, entonces el tema del cual vamos a hablar hoy es el desarrollo refractivo en los niños. Entonces, primero debemos tener unas consideraciones generales y anatómicas. Entonces, debemos recordar que el poder refractivo del ojo va a depender del índice de refracción de las estructuras por las cuales atraviesa la luz. Recordar pues que las estructuras que tienen mayor poder refractivo son la córnea y el cristalino. También pues hay que tener en cuenta la curvatura de la superficie de la córnea del cristalino, ya que la curvatura es inversamente proporcional pues al poder dióptrico, y también tener en cuenta la longitud axial del globo. Bueno, entonces tenemos que en el desarrollo normal la mayor parte del crecimiento del ojo tiene lugar durante el primer año de vida, y pues los cambios de longitud axial van a ocurrir básicamente en 3 fases. Entonces, tenemos la primera fase que va del nacimiento a los 2 años, que va a consistir en un crecimiento axial de 4 milímetros en los primeros 6 meses y 2 milímetros en los siguientes 6 meses. Eso da pues un total de 6 milímetros en un año. Tenemos una segunda fase que va de los 2 a los 5 años y una tercera fase que va de los 5 a los 13 años. Y estas dos fases va a haber un crecimiento axial de un milímetro por año. Bueno, en cuanto al desarrollo normal, tenemos que el diámetro de la córnea va a crecer rápidamente durante el primer año de vida. Tiene un promedio de 9.5 a 10.5 milímetros hasta llegar a los 12 milímetros en la adultez. La córnea inicialmente pues va a ser plana durante el primer año, teniendo un poder de 52 dioptrías al nacimiento, y va a descender a 46 dioptrías a los 6 meses hasta llegar a 42, 44 dioptrías a los 12 meses, que es el valor normal pues en los adultos. Es normal que en los recién nacidos sanos y especialmente en prematuros se encuentre una opacificación leve de la córnea, y esta se va a resolver a medida que se va adelgazando gradualmente a medida que transcurre el tiempo, debido pues a que disminuye desde un espesor central de 691 micras a las 30-32 semanas de gestación a 564 micras al nacer. En cuanto al cristalino, la potencia va a disminuir de 35 dioptrías al nacimiento a aproximadamente 23 dioptrías a los 2 años, y pues posteriormente el cambio es mucho más gradual. La potencia va a disminuir aproximadamente a 19 dioptrías a la edad de 11 años, y pues con poco o ningún cambio a partir de entonces, pues este es el valor normal en adultos. En cuanto a la retina, pues tenemos que la mácula está poco desarrollada al nacer, pero va a cambiar rápidamente durante los primeros años. Esto explica el por qué los neonatos tienen una calidad de visión tan pobre, y pues a medida que van pasando los meses y el niño se va desarrollando, van a haber cambios en la pigmentación macular, el desarrollo pues de un anillo anular, un brillo foveal y la diferenciación pues de los conos, que son pues los que nos permiten esa visión pues de color y pues de detalle. La vascularización de la retina va a comenzar pues en el disco óptico a las 16 semanas de edad gestacional, y va a continuar hasta la retina periférica, alcanzando la hora serrata temporal a las 40 semanas de edad gestacional. En cuanto pues al nervio óptico, pues el número máximo de axones es de 3.7 millones a las 17 semanas de edad gestacional. Ya entre el cuarto y el octavo mes el número de axones va a comenzar a disminuir y el número de células gliales va a aumentar. Ya la mielinización del nervio óptico va a comenzar en el sexto mes, comenzando en el quiasma y moviéndose anteriormente hasta el disco. Como sabemos ya, pues digamos, la porción ya intraocular del disco no va a presentar pues mielinización. En cuanto a la corteza cerebral, tenemos que las células que van a formar la corteza estriada se van a desarrollar entre la semana 10 y 25,
Las vías de dominancia ocular se llevan a cabo entre las semanas 26 y el nacimiento. Y el grado máximo de interconexión se da 8 meses después del nacimiento, con un mayor refinamiento varios años después. Esto depende de qué, de que haya pues un adecuado estímulo, una retina clara, una imagen enfocada y bien transmitida a través del nervio óptico y recibido por la corteza estriada en desarrollo. Es por eso que es tan importante que si hay alguna opacidad de medios o algo que nos limite la visión, sea resuelto rápidamente para que haya un adecuado desarrollo neuronal. Bueno, entonces acá tenemos una tabla comparativa de los parámetros oculares entre el neonato y el adulto y pues básicamente resume lo que ya se dijo, pero pues acá también digamos que hay pues unos datos adicionales. Básicamente es pues, a qué distancia se encuentra pues la pars plana del limbo y el volumen orbitario. Entonces tenemos que en un neonato el volumen orbitario es muy pequeño, son 7 centímetros cúbicos, mientras que en un adulto es de 30 centímetros cúbicos. Bueno, antes pues de hablar, digamos, del desarrollo refractivo como tal y de los trastornos, hay unos conceptos que debemos tener claros. El primero de ellos es la emetropía. La emetropía es el estado refractivo fisiológicamente normal en el cual los rayos luminosos que llegan paralelos desde un objeto distante, con una acomodación relajada, van a quedar enfocados en todo el plano de la retina, dando una imagen nítida. O sea, es que estos rayos luminosos lleguen paralelos a la fobia. ¿Qué es emetropización? Emetropización es el mecanismo y el proceso por el cual se va a controlar el crecimiento de esas estructuras ópticas durante la infancia con el fin de llevar la refracción hacia la metropía o baja hipermetropía. La mayor parte de este proceso se va a llevar pues en la primera infancia y se completa en gran medida hasta los 6 años. Por lo tanto, los errores de refracción que existen a esa edad pueden considerarse fallas de metropización. Digamos que el crecimiento ocular está modulado tanto por lo que denominan el desenfoque miópico e hipermetrópico, y digamos que la base pues del tratamiento de la miopía, en la cual hay una longitud axial pues bastante mayor a la potencia refractiva del ojo. En ese caso, lo que se hace es actuar sobre el desenfoque hipermetrópico para evitar ese estímulo del crecimiento ocular. Bueno, entonces, en cuanto al estado refractivo normal, tenemos que los ojos son hipermétropes al nacimiento, van a ir convirtiéndose ligeramente más hipermétropes hasta los 6, 7 años, y luego van a experimentar un cambio miópico hasta que alcanzan las dimensiones del adulto, más o menos pues a los 16 años. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los recién nacidos son hipermétropes con un error de refracción promedio de más 2.32 dioptrías, según los estudios de Slataper, que encontró que la miopía puede aumentar un promedio de más 0.23 dioptrías por año durante los primeros 7 años de vida y luego va a disminuir gradualmente. Entonces, acá pues en esta gráfica tenemos pues digamos como los cambios a nivel pues de la refracción. Tenemos acá pues digamos que los bebés generalmente tienen pues un error de refracción de más 2, pues entre más 2 y más 3. Entonces va a haber pues digamos como una curva de ascenso, se va estabilizando y luego pues desciende, ocurriendo pues ese shift miópico. Bueno, otro concepto que hay que tener en cuenta es la metropía. La metropía es el estado refractivo en el cual los rayos luminosos que llegan paralelos desde un objeto distante se van a enfocar delante o detrás del plano de la retina, dando una imagen borrosa. Entonces, en el caso de la miopía, vamos a tener que estos haces de luz van a llegar a un foco antes de la retina,
Generalmente puede ser, pues generalmente es por una longitud anteroposterior del globo ocular aumentada, o también puede ser refractiva, es decir, que pues hay anormalidades a nivel de la curvatura de la córnea o del cristalino. Vamos a tener acá entonces la hipermetropía, en la cual el globo ocular es, digamos, demasiado corto para su poder refractivo, entonces esos rayos luminosos se van a enfocar detrás de la retina, y en el astigmatismo se van a enfocar en puntos diferentes. Bueno, entonces, ¿por qué es importante hacer una detección de los errores refractivos? Entonces, es básicamente por dos razones. Primero es la prevención de la ambliopía, y segundo es eliminar cualquier discapacidad visual perjudicial para el funcionamiento normal del niño en su vida diaria. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de estos defectos refractivos? Entonces, bueno, vamos a empezar pues con la anamnesis. Generalmente son los padres pues que llevan al niño, porque nos van a referir que pues el niño, digamos, no tiene un desenvolvimiento social adecuado, o ellos notan que el niño no fija o no sigue, o que, digamos, el niño, pues pueden decir que mantiene muy, por decirlo así, como ensimismado, o que solo hace tareas cercanas, o pues pueden notar endodesviaciones. Debemos preguntar siempre por los antecedentes perinatales, neonatales y patológicos. O sea, recordar que, por ejemplo, los niños que son prematuros tienden a desarrollar miopía. También vamos a preguntar por el uso previo de lentes, si el niño ha tenido intervenciones quirúrgicas oculares, y los antecedentes familiares de defectos refractivos, que es muy importante también indagar por el neurodesarrollo del niño, porque si el niño presenta limitaciones en su neurodesarrollo, debemos pues descartar que sea una baja visión la causa de este retraso. Bueno, entonces acá tenemos pues unas como hitos pues, del desarrollo de la agudeza visual, por decirlo así. Entonces tenemos acá que entre 0 y 2 meses debe haber una respuesta pupilar, puede haber fijación y seguimiento esporádico, y pueden haber pues sacadas. De los 2 a los 6 meses vamos a tener pues fijación central y seguimiento, y movimientos suaves de persecución. A los 6 meses y 2 años ya el niño debe agarrar sus juguetes, tener una fijación central, tener movimientos oculares suaves y precisos. Y ya a los 3 o 4 años el niño ya debe tener una agudeza visual de 20-40 y no tener más de 2 líneas de diferencia, y cuando es mayor, o pues a partir de los 5 años, una agudeza visual de 20-30 y no más de 2 líneas de diferencia. Entonces, acá pues está resumido los test que vamos a utilizar de acuerdo pues a la edad del paciente. Entonces, vamos a tener pues el test de Bruckner, que es mirar el reflejo rojo. Luego vamos a mirar pues también si el niño rechaza la luz, si ya presenta fijación de objetos. De los 3 a los 24 meses se hace el test de mirada preferencial. De 2 a 3 meses, digamos que hay diferentes optotipos. Por ejemplo, en uno de las fuentes que leía, decían que, por ejemplo, las figuras de Allen no eran como tan recomendables. ¿Por qué? Porque igual, por ejemplo, así el niño vea borrosa esta figura de Allen, digamos que la forma de esta figura también le hace deducir ciertas respuestas y nos puede sobreestimar la agudeza visual. Pues digamos que ellos se recomendaban más las tarjetas de Wright, porque digamos acá son como figuras más rectangulares, como más simétricas en su forma, entonces al niño verlas borrosas no las va a identificar y no se va a sobreestimar esa agudeza visual. Bueno, ya me medida pues que los niños ya sean pues verbales, ya podemos utilizar diferentes optotipos y test. Acá pues digamos, esta tabla es de la agudeza visual esperada, estaba pues en el libro de la academia, y digamos que acá tenemos como el promedio de agudeza visual y cuál es el umbral de una agudeza visual normal.
Este umbral de agudeza visual normal es, digamos, pues corresponde a que cerca, bueno, o más del 95% de los niños con visión normal se espera que tengan este nivel de agudeza visual. Entonces, tenerlo muy en cuenta cuando vamos a valorar a los pacientes para detectar aquellos que se salen de estos valores de referencia. Bueno, otro examen pues fundamental para estos defectos refractivos es la retinoscopia. La retinoscopia, ¿qué es? Es el método objetivo para medir el poder refractivo del ojo, interpretando la luz reflejada en la retina al iluminarla. Siempre se debe hacer bajo cicloplejía y pues el diagnóstico se hace según el movimiento de las sombras. Entonces, nosotros, digamos que vamos a tener una distancia de trabajo de 40 centímetros o incluso pues esa distancia, digamos que la debemos tener en cuenta cuál es la distancia de nuestro brazo respecto pues al ojo del niño, porque con eso vamos a, digamos, tener la refracción neta después de obtener pues los valores y nosotros vamos a ver en la retina del niño unas sombras. Entonces esas sombras van a ser positivas cuando las sombras van detrás de la luz y negativas cuando van en contra de la luz. Cuando son positivas, nos habla acerca pues de un defecto pues de hipermetropía y cuando son negativas de miopía. ¿Cuáles son las indicaciones del uso de cicloplégicos? Bueno, pues básicamente todos los niños se deben refractar con cicloplejía. ¿Por qué? Porque la parálisis de la acomodación va a permitir una medición precisa, porque los niños tienen grandes amplitudes de acomodación, pues incluso pues un recién nacido puede acomodar hasta 16 dioptrías. Otra es porque si no tenemos pues el niño bajo cicloplejía, vamos a tener una sobreestimación de la miopía o una infraestimación de la hipermetropía. Y si el niño no está bajo este efecto de cicloplejía, vamos a tener una falsa apariencia de astigmatismo. Entonces, todos los niños deben ser refractados bajo cicloplejía. Acá pues tenemos esta recomendación de la guía de práctica clínica pues del Ministerio de Protección Social. Entonces, acá pues que nos quede claro, evaluarlos a todos bajo cicloplejía y pues en niños menores de 6 meses o en quien esté contraindicado el uso de ciclopentolato o atropina, utilizar tropicamida. Sin embargo, en el libro de Taylor decía pues que la tropicamida podía dejar algo pues de acomodación residual. Entonces, tener ese dato en cuenta. Acá tenemos entonces los agentes cicloplégicos que están pues disponibles. En Estados Unidos, digamos que utilizan el ciclopentolato pues en neonatos porque está a una concentración pues mucho menor que la disponible acá en Colombia. Allá tiene una concentración de 0.2%. Y pues acá tenemos pues la dosis que se utiliza, pues se pueden utilizar pues una gota 2 veces cada 5 minutos. El inicio de la cicloplejía del ciclopentolato es de 20 a 60 minutos y vamos a tener una duración de cicloplejía más midriasis de 6 a 48 horas. El efecto, pues, con esta concentración de ciclopentolato, pues, los efectos adversos son mínimos. Ya cuando tenemos una concentración, pues, mayor, van a ser unos efectos moderados. Y, pues, digamos que obviamente ya, pues, el inicio de acción y la duración de la cicloplejía va a ser la misma, independiente, pues, de las concentraciones. Ya cuando utilizamos tropicamidas, tropicamida, pues es una gota 2 veces al día por 3 días. El inicio de la cicloplejía pues es en horas, la duración pues de la atropina va a ser mucho mayor, de 1 a 2 semanas. Los efectos adversos van a ser, digamos, más frecuentes y pues hay que tener en cuenta que los pacientes que tienen iris oscuro van a tener un inicio más retardado, pero también van a tener una duración de este efecto más prolongado. Y pues en cuanto a la tropicamida, ellos la recomiendan en niños mayores de 12 años. Se pueden aplicar en 2 ocasiones, una gota cada 5 minutos. El inicio pues de la cicloplejía es a los 25 o 40 minutos y tienen una duración del efecto de 2 a 6 horas y pues
digamos, un perfil de reacciones adversas muy bajo. ¿Cuáles son las reacciones adversas pues, de los medicamentos cicloplégicos? Entonces, recordar pues que los medicamentos cicloplégicos son antimuscarínicos, entonces nos van a producir todos los efectos derivados pues del antagonismo de estos receptores, que básicamente son flushing, puede haber aumento de la temperatura corporal, taquicardia, constipación, retención urinaria, delirium. En caso pues de que el niño presente síntomas, se debe suspender la medicación, pero pues ya en casos severos ya se debe utilizar como antídoto, por decirlo así, la fisostigmina, 0,5 a 2 miligramos intramusculares o intravenosos cada 20 minutos hasta que resuelva los síntomas. Bueno, entonces, ¿qué son pues los errores refractivos? Pues ya los definimos, son las ametropías, y esos van a constituir condiciones médicas oculares de mayor prevalencia pues a nivel mundial. Tenemos pues que el estudio de Baltimore va a reportar hipermetropía en el 20% de los pacientes. Vamos a encontrar hipermetropía de este porcentaje, el 25% va a ser en blancos no hispánicos, el 22% en hispanos y el 17% en afroamericanos, y miopía en el 3,8% de la población preescolar. Acá pues en este estudio la miopía fue mayor pues en afroamericanos, luego seguían los hispanos y luego los blancos no hispánicos. Sin embargo, pues en estudios a nivel mundial los asiáticos son los que llevan la delantera. Bueno, entonces la hipermetropía es el defecto refractivo en el cual los rayos paralelos procedentes del infinito llegan a un punto focal detrás de la retina. En cuanto a la epidemiología, tenemos que esa prevalencia va a disminuir con la edad. Como veíamos, pues los bebés nacen con una hipermetropía fisiológica y a medida que el globo ocular va creciendo, esto va mejorando. Se dice que los niños caucásicos son más hipermetrópicos que los afroamericanos y los asiáticos. En Sudáfrica, pues se presenta en el 2,8% de los niños a los 7 años, en China hasta un 28%. En cuanto a la clasificación de la hipermetropía, tenemos que la hipermetropía se clasifica en leve, moderada y alta. El leve, pues en cuanto al equivalente esférico, el leve va de más 0,5 a más 2, moderada de más 2 a más 5 y alta mayor de 5 dioptrías. Bueno, en cuanto a la importancia, entonces la hipermetropía moderada o alta tiene 13 veces más riesgo de desarrollar estrabismo, el 90% de estos niños va a desarrollar endotropia y estos niños tienen un mayor riesgo de desarrollar ambliopía. ¿Qué síntomas nos van a manifestar los padres y pues ya niños verbales? Básicamente es la dificultad para ver de cerca, entonces pues son niños que son muy pegados, pues por decirlo así, a los objetos, a la tablet, al celular. Vamos a encontrar estrabismo básicamente dado por endotropia, por ese exceso pues de acomodación. El niño se va a quejar de cefalea, de astenopia, pues puede haber un mal rendimiento académico. Entonces, en estos casos, ¿cuál es el tratamiento? Pues en este caso se utilizan lentes positivos y se puede hacer una corrección parcial si el defecto refractivo excede más 4,5 a más 5 dioptrías, si el niño presenta un retraso acomodativo o es un niño sintomático. Y hay que tener en cuenta algo que es muy importante, que es que toda hipermetropía con endotropia se debe corregir completamente. Pues de acuerdo pues a las recomendaciones que tenemos actualmente. Digamos que en esto no nos podemos quedar como que no, le voy a corregir la mitad, un poquito y miramos. No, lo ideal es que todo niño con endotropia se corrija completamente como nos haya dado el defecto refractivo. Entonces acá tenemos, digamos, el cuadrito pues en el cual está las guías de la Academia Americana de Oftalmología para la corrección de defecto refractivo. Entonces tenemos que en niños hipermétropes sin desviaciones, por ejemplo, si es menor de 1 año, si tiene más, pues 6 o más dioptrías, lo vamos a corregir. En niños de 1 a 2 años, si es más de 5, en niños de 2 a 3 años, si es más de 4 o 5,
Y pues si ya el niño presenta una endotropia, entonces ahí sí pues los valores son mucho menores, pero pues igual yo creo, bueno, ya me dirá la doctora que igual si un niño tiene pues digamos menos de un año y tiene, bueno, más 2 dioptrías, también se podría corregir. Pregunta si tiene estrabismo, si tiene una endotropia y un más dos. Exacto. Sí, Y tiene siempre menos, que pues si tiene un año. tengas, sí, siempre que tengas la endotropia, tienes que corregirle la hipermetropía. Ah, listo. Digamos que en esos casos, pues no sé la doctora Pilar qué opina, pero yo personalmente, hipermetropías, así sean pequeñas, por encima de 1,25, 1,50 con endotropia, les pongo las gafas y me he llevado sorpresas que ese poquito de hipermetropía Corrige. tiene impacto en la desviación. Entonces, así las manejo yo. Yo también, yo también he Ah, bueno. encontrado eso. Me he llevado la sorpresa de que un niño con más 1,25 más 1,50 le pone uno la corrección y el niñito se le mejora tremendamente la desviación. Entonces, siempre hemos peleado con estos parámetros de la academia. Estos parámetros de la academia son hechos por consenso. Los consensos son hechos, se reúnen, digamos, los del PEDI, que son los que hacen los estudios de ambliopía o las sociedades, y levantan la mano. Y entonces levantan la mano y ¿quiénes corrigen las hipermetropías mayores de tanto en los que tienen estrabismo? Mayores de 1,50, levantan la mano. Mayores de 2, levantan la mano. Entonces quedamos mayores de 2. Uno no lo puede creer, pero así son muchos de esos consensos. Entonces, pues uno tiene que saber que esa es como una opinión de la mayoría, pero no necesariamente aplica para cada caso en particular. Ajá. Sí, esos, por ejemplo, ese más 5 y ese más 4,50 del año en adelante, a mí me parece exageradísimo. O sea, yo hace rato le hubiera puesto gafas a un niño de 2 años con más 5, hace rato le hubiera puesto gafas. Entonces, eso Sí, pues claro. digamos que yo siempre, o sea, yo trato de pensar que eso no debe pensarse como un punto de corte único, porque eso depende de muchas cosas. Igual en los niños de pronto más grandecitos, no es lo mismo tener, por ejemplo, un más dos, un niño de 4 años que está en el jardín, a un niño de 5 años de pronto con el mismo más dos, es un año de diferencia nomás, pero que ya está de pronto empezando a aprender las letras, a aprender los números y que está sintomático, a uno que tiene, no sé, el mismo más dos y hace sus actividades común y silvestre, juega, aprende, pinta, lee y no le pasa nada a uno que está con síntomas. Entonces, eso es como una guía, pero creo que es más como aprender el concepto de cómo incorporarlo a cada caso. Sí, creo que acá pues como que, bueno, acá digamos que esta diapositiva pues está como mucho más ceñida a la realidad que el cuadrito pues de la academia. Por ejemplo, hoy yo vi un recién nacido, bueno, tiene 3 meses y medio, y le encuentro una refracción de más 5 con más 0,50-90 en ambos ojos. Yo a ese niñito lo veo en 3 meses y lo veo en 6 meses porque puede más fácilmente que otros niñitos hacer desviación, hacer endotropia, y no me quiero quedar tranquila diciéndole venga dentro de un año que esa hipermetropía está dentro de lo normal para esa edad. ¿Ven? Entonces, no le mando gafas porque está ortofórico, porque está chiquito, porque sé que va a crecer y porque también se ha visto que si uno le coloca gafitas a un hipermétrope, el proceso de metropización se puede ver frenado. Entonces, hay que tener ese balance, hay que tener ese equilibrio entre ver realmente si el niño necesita la gafa y se la voy a poner o si lo sigo y vemos cómo nos va. Perfecto, quedó muy claro. Listo. Ya pues en cuanto a miopía, entonces como decíamos, la miopía es aquella condición refractiva en la que el mecanismo
de metropización se ve interrumpido y la imagen se va a enfocar por delante de la retina y el poder refractivo es relativamente grande en comparación con la longitud del globo ocular. Entonces, en cuanto a la epidemiología, pues la miopía es una de las, pues la patológica es una de las primeras causas de ceguera o baja visión. En las poblaciones europeas afecta al 7% versus a los asiáticos, que es un porcentaje mayor de 12 al 27%, pero pues en Asia esto es una epidemia. O sea, a los 18 años el 80% de la población es miope. La prevalencia de la miopía patológica alrededor de todo el mundo es de 0,9 a 3,1%. Y en Estados Unidos hay un estudio pues, en el cual los dividieron por grupos de edad. Entre 5 a 7 años es del 3%, de 8 a 10 años del 8%, de 10 y 12 años del 14% y de los 12 y los 17 años del 25%. En Colombia Paula, te tenemos... quiero decir una cosa que he mirado a través de tu charla y es que cuando nombres un estudio pones la referencia en la diapositiva, ¿viste? Listo, perfecto. La referencia bibliográfica porque a todos nos sirve. Si yo digo, ay, yo quiero ver esta y ahí está la referencia, entonces yo quiero ir al artículo original de lo que tú estás citando. Pues por más que sean estas charlas de nosotros, tenemos que tener, digamos, el entrenamiento para que tú, como si estuvieras dando esto ante un auditorio de sabios internacionales que quieren mirar luego tu charla para repasar. Perfecto, doctora. Bueno, pues en Colombia tenemos que el 4% de niños, que los niños tienen miopía, el 4% de los niños están afectados entre los 6 y los 11 años. Para 2010 se calculaba que pues iba a haber pues compromiso de 1,9 billones, es decir, de 28,8 personas en el mundo, y se proyecta que para el 2050 el 50% de la población mundial va a ser miope. Fíjate, Entonces, por ejemplo, que esa estadística que tú nombras allí de Colombia, es bueno poner quién la produce. Es importante para todos. Ajá. ¿Qué referencia tomaste? Sí, doc. Pues había, bueno, aunque era, pues había un estudio del ENS, pues había unas estadísticas pues del DANE y otros factores, pero sí, la tengo que buscar y poner. Listo. Bueno, en cuanto pues a los factores de riesgo, tenemos que la edad es el factor que pues el mayor factor que contribuye a la progresión rápida de la miopía. O sea, es la edad de aparición del defecto. Mientras el niño presente la miopía más pequeño, esa miopía va a progresar mucho más. Tenemos que si los padres son miopes, digamos que hay 10 veces más riesgo de que el niño lo presente si algún familiar en primer grado de consanguinidad lo tiene. El hecho de ser asiático pues aumenta el riesgo, aunque puede ser pues relacionado con los estilos de vida. Y pues pacientes que tienen trastornos de la visión binocular, que tienen respuestas acomodativas reducidas, lag de acomodación incrementado y relaciones de acomodación, convergencia, acomodación más altas, también eso es un factor de riesgo para miopía. En cuanto a la genética, hubo un trabajo de Katchenko y colaboradores que hacían un estudio sobre la interacción de 3 vías entre la edad, el tiempo dedicado a la lectura y la variación genética en el locus del gen APLP2 y se encontró que aquellos niños que tenían este gen y tenían, digamos, eran más sedentarios, no realizaban actividades al aire libre, se dedicaban más tiempo a la lectura y al computador, eran aquellos que desarrollaban más miopía. Y en cuanto al entorno visual, pues la lectura a distancias muy cortas, es decir, a menos de 20 centímetros y durante periodos continuos de tiempo, es decir, más de 45 minutos, también tenían más riesgo. Acá, pues, digamos, tenemos una serie pues, de estudios en los cuales demostraban cambios a nivel de la longitud axial ocular
relacionados pues con las estaciones y también pues acá con las estaciones. Pues digamos que de acuerdo a varios estudios se ha encontrado que los ambientes luminosos son un factor protector y básicamente tomaban la unidad de 1000 lux como protectora, no recomendaban la exposición a luz LED por efectos pues perjudiciales y digamos que acá hacían estudios con las estaciones. Entonces, en verano, digamos que no había pues un crecimiento axial, mientras que en el invierno sí habían cambios de aumento. Y pues en estos otros estudios, acá pues está la asociación entre el trabajo de cerca y la miopía, y pues se encontró que aquellos niños que realizaban tareas en visión cercana durante más tiempo iban a desarrollar más miopía. Entonces, pues derivado de todos estos estudios en la guía de práctica colombiana, se recomendaba pues fomentar las actividades al aire libre por lo menos 8 horas a la semana como pues factor protector y también pues disminuir el número de horas de exposición en actividades en visión próxima para disminuir la progresión de la miopía. La miopía pues tiene varias clasificaciones, unas en función pues de la evolución temporal y puede clasificarse en estacionaria, progresiva temporalmente y progresiva permanente. La estacionaria es aquella que se da rápidamente en la etapa de crecimiento, es de baja magnitud, de menos 1,5 a menos 2 y va a permanecer, digamos, estable en el tiempo. Progresiva temporal es la que aparece en la pubertad y se estanca al final de la segunda década. La progresiva permanente es la que crece rápidamente hasta los 25 o 30 años y a partir de entonces sigue avanzando de una forma mucho más lenta. En cuanto a las características anatómicas, podemos decir que es axial y refractiva, y digamos que esta clasificación es importante, sobre todo pues en los estudios y en la investigación. Entonces, el axial es cuando la longitud axial del ojo es demasiado larga para la potencia del ojo, la refractiva es cuando la potencia refractiva del ojo es demasiado alta para la longitud axial del ojo. Entonces, en cuanto al tratamiento de la miopía, entonces, ¿en qué definimos el tratamiento de la miopía? La decisión en las necesidades visuales del niño, que a su vez dependen en gran medida de la edad. Entonces, pues no es lo mismo un niño chiquito, pues a uno más grande que esté pues o en etapa de exploración, pues incluso cuando uno ve videos, cuando un niño llegan y le ponen gafas de corrección, como que ellos se asombran con ver pues el entorno, los papás pueden referir que el niño ya nota cosas o hace cosas que antes no hacía. Entonces, digamos que cuando se compara una intervención para reducir la progresión miópica, existe una relación clara entre el impacto de una intervención en la refracción y la longitud axial. Bueno, entonces, ¿por qué es importante controlar la progresión de la miopía? Porque cada dioptría importa. ¿Por qué? Porque se va a reducir el riesgo de maculopatía miópica en 40%, se va a reducir el riesgo de glaucoma de ángulo abierto en un 20% y se va a reducir el riesgo de pérdida visual en un 20%. Y hay que tener en cuenta que aunque digamos a medida que varía la edad y el error de refracción, se puede considerar que una disminución de la longitud axial de 0,1 milímetro equivale a 0,20 a 0,25 dioptrías, según datos de progresión de los ensayos clínicos de 3 años. Más adelante voy a hablar de esos estudios. En cuanto a la corrección de la miopía, la Academia Americana de Oftalmología pues también establece unos parámetros de acuerdo pues a la edad pues del niño. Sin embargo, pues como lo decíamos en la primera diapositiva, pues no en la primera, sino en una diapositiva anterior, esto va a depender de las necesidades visuales del niño. Entonces, pues en cuanto al tratamiento de la miopía, tenemos varias alternativas. Unos pues son los lentes esféricos negativos, también tenemos bifocales ejecutivos, lentes progresivos con desenfoque periférico y lentes de contacto. Entonces, digamos que acá tenemos pues el ojo miope, sabemos pues qué es lo que pasa acá,
Cuando tenemos un ojo miope con gafas, las gafas, digamos que ayudan pues a llevar pues como el rayo a la fobia, pero digamos que no van a como ayudar a enfocar en la retina periférica. Entonces, las gafas usuales no van a frenar la miopía. Ya pues un ojo miope con un lente de desenfoque periférico, este sí ya permite que los rayos también se enfoquen en la retina periférica y van a ayudar a frenar la miopía. Bueno, entonces en cuanto a las lentes con adición progresiva, de acuerdo pues a un informe, los lentes para gafas de adición progresiva iban a ralentizar la miopía en 0,5 dioptrías más o menos durante 2 años, pero no fue confirmado por 3 ensayos clínicos aleatorios en los cuales sumaban como muestra 800 niños. El más grande de esos ensayos clínicos aleatorios encontró una reducción de 3 años en la progresión de 0,20 dioptrías entre los usuarios de lentes de adición progresiva en comparación con los usuarios de lentes simples en los niños estadounidenses. Y pues esto era estadísticamente significativo, pero clínicamente irrelevante. Y pues todo el efecto se observó durante el primer año. Digamos que la desaceleración del alargamiento axial fue de 0,11 milímetros y esto era consistente con el efecto de control de la miopía. El estudio COMET, que fue este de acá, informó un gran efecto de tratamiento de los lentes de adición progresiva en los niños con mayor retraso de acomodación y con endoforia. Esto que hizo que surgiera otro ensayo clínico de niños miopes con un alto retraso acomodativo y endoforia cercana, y los niños fueron nuevamente asignados al azar para recibir lentes de adición progresiva de más 2 dioptrías o lentes monofocales. Entonces encontró una progresión a 3 años de menos 0,87 y menos 1,15 dioptrías en los grupos de lentes de adición progresiva y en el de corrección simple respectivamente. Entonces, digamos que en este caso sí hay una diferencia estadísticamente significativa y que puede ser relevante en estos niños que tienen ese mayor retraso de acomodación y esoforia. Otro tratamiento disponible es la ortoqueratología. En esta se utilizan lentes gas permeables, es decir, lentes rígidos que se usan durante la noche, y lo que hacen estos lentes es una remodelación de la superficie corneal. Lo que hacen estos lentes es básicamente generar un aplanamiento de la córnea a nivel central y producen, por decirlo así, un efecto de succión a nivel periférico, haciendo que esta córnea quede más plana. Digamos que, ¿cuál es el problema acá? Pues como la tolerabilidad por parte del paciente, que puede haber un efecto de rebote y pues hay riesgo de keratitis infecciosa. Sin embargo, esto cada vez es más raro, pues obviamente depende de las condiciones pues de higiene del paciente y de los padres. Y de acuerdo pues a un metaanálisis, la eficacia de la ortokeratología en la progresión de la miopía sugiere que la ralentización de la elongación axial a los 2 años es de 0,28 milímetros. Esto con un intervalo de confianza del 95%, que va del 0,2 al 0,35 milímetros. Al estar este valor entre estos dos, pues indica que es confiable. En cuanto al manejo farmacológico, tenemos la atropina. Se realizó pues el estudio ATON 1 y ATON 2. El estudio ATON 1 se realizó en 400 niños escolares con una miopía de menos 1 a menos 6 dioptrías y un astigmatismo bajo de 1,5 dioptrías. Se hizo un ensayo de doble enmascarado con la mitad de los niños con atropina al 1% y la otra mitad con placebo. Sin embargo, este estudio tiene varias deficiencias metodológicas. Una de ellas es que solamente aplicaban la gota en uno de los dos ojos, y que se encontró que después de 2 años la progresión media de la miopía fue de menos 0,28 más o menos 0,92 dioptrías en comparación con el grupo de control, que fue de menos 1,2 más o menos 0,69 dioptrías. También que se vio que hubo pues un efecto de rebote
que fue pues digamos mucho más rápido en aquellos que suspendieron la atropina respecto pues digamos al aumento de la miopía respecto al grupo control. Sin embargo, como el total pues de esas dioptrías que se aumentaron no fueron mayores respecto al grupo control. Ya posteriormente se realizó el ATOM-2. El ATOM-2 lo que hizo fue que comparó la seguridad y eficacia de diferentes dosis de atropina y lo que hizo fue compararlas con los niños que recibieron placebo en el ATOM-1. ¿Y qué se encontró? Se encontró que concentraciones de atropina al 0.01% eran seguras, eficaces, en cuanto pues a la, digamos, a la longitud axial, sobre todo. Digamos que acá teníamos un valor de descenso de 0.40, bueno, de 0.41 más o menos 0.32 milímetros. Y digamos que es controversial la evidencia respecto a la concentración de atropina respecto a otros estudios, pero en este se encontró que esta era pues adecuada y segura. Entonces, acá pues digamos, ¿qué encontramos? Que el equivalente esférico de 24 a 36 meses, pues con esta dosis, pues fue de menos 0.28 a más 0.33 dioptrías, que la progresión global pues fue menor que las otras concentraciones, pero igualmente fue estadísticamente significativa, y que el efecto pues en la longitud axial no fue tanto, pero igual digamos que es lo que se recomienda actualmente en Asia. Hubo un estudio posterior que se llama el LAM. Acá se utilizaron atropina al 0.05%, que demostró que esta concentración sí fue más eficaz al reducir la progresión a un año en 0.54 dioptrías, el alargamiento axial en 0.21 milímetros, y pues acá sí refieren que por el contrario esta concentración menor, que era la que se había encontrado en los estudios ATOM, que fue la recomendada, era ineficaz para la desaceleración de la progresión de solo 0.22 dioptrías y una elongación axial de 0.05 milímetros. Digamos que, ¿qué es lo que recomiendan de acuerdo a, pues, al estudio ATOM? Pues que es hacer un tratamiento inicial con una concentración de atropina al 0.01%, hacer control de refracción cada 6 meses, si está estable o progresa menos de 0.5 dioptrías al año, se podría hacer un control posterior cada 2 años, pero si hay una progresión mayor de 0.5 dioptrías por año, se puede, digamos, continuar la atropina al 0.01% y, digamos, animar al paciente y a sus padres a que hagan más actividades al aire libre, o se puede incrementar la concentración o considerar otro tratamiento como la ortokeratología, o incluso, pues, también, pues, los lentes. Y digamos que acá básicamente, pues, si en 2 años hay una adecuada respuesta, se puede hacer pues un stop del tratamiento o lo que ellos referían como periodo de lavado. Entonces, si está estable, se sigue haciendo seguimiento. Si progresa, se reinicia la atropina y pues, se indica pues estilos saludables de vida, por decirlo así. Y en caso de que, pues, digamos, llegue a la adolescencia o pues se haya estabilizado, se puede detener el tratamiento. Pero pues lo ideal es que los niños miopes tengan un seguimiento el resto de la vida por todas las complicaciones que puede traer esta patología. Una cosa, Paula, lo que mostró el estudio y para favorecer la concentración de 0.01% es que sí, evidentemente las concentraciones mayores disminuían más la miopía agudamente. Cuando se suspendían había un fenómeno de rebote y aumentaban tremendamente en las concentraciones altas y eso no pasaba en el 0.01%. Entonces, por esta razón se recomendó
que se usara esta que producía mucho menos efectos secundarios, porque yo he usado al 0.02% y los pacientes se me quejan de que ven muy borroso al día siguiente por la mañana. Yo se las mando a aplicar por la noche, lo último que hacen, y al día siguiente hay unos pacientes que no la toleran al 0.05, casi ninguno me la toleró y he vuelto al 0.01 esperando que haya, digamos, disminución de la velocidad. No es que disminuya la longitud axial ni disminuya, sino que la velocidad de progresión se hace menor de la Perfecto. miopía. Sí, doctora. Sí, yo Bueno, tuve una experiencia similar. Yo venía utilizándola al 0.01 y pues los niños que la gran mayoría pues les va bien, pero cuando empezamos a hablar del 0.05 me animé rápidamente y me desanimé rápidamente también porque fue mucho, o sea, la tolerancia fue mucho menor comparada con el 0.01. Entonces también me devolví. perfecto. Listo. Ahora Y parece que, perdóname, ahora parece que ACOPE va, junto con otros países de Latinoamérica, va a comenzar un estudio sobre miopía con la aplicación de atropina. Vamos a ver, estamos esperando que como que liberen el protocolo y llamen a los grupos a participar. sí, incluso también en uno de los artículos nombraban que se habían hecho pues estudios con atropina y con lentes bifocales. Digamos que hicieron varios grupos, atropina y lentes bifocales, atropina solo y pacientes solo con lentes bifocales, y se vio que aquellos pacientes que tenían menor progresión de la miopía eran aquellos que utilizaban atropina. Entonces, digamos que más que los lentes en sí, era la atropina la que actuaba pues en ese control de ese crecimiento axial. En cuanto al astigmatismo, entonces tenemos que el astigmatismo es una imperfección en la curvatura de la córnea o el cristalino, en el que los rayos de luz se enfocan en más de un punto de la retina. Entonces, pues el astigmatismo se va a dividir en simple. Simple es cuando un meridiano tiene el foco sobre la retina y otro delante o detrás de la retina, tal como se muestra en esta gráfica. Compuesto es que los dos meridianos se enfocan delante o detrás de la retina, como lo podemos ver acá, y mixto es aquel en que uno se va a encontrar delante y otro se va a encontrar pues detrás de la retina. Entonces el astigmatismo, pues digamos que vamos a decir si está a favor o en contra de la regla dependiendo pues del eje más curvo. Entonces, si el eje más curvo se encuentra pues a 90 grados, está con la regla, y si el eje más curvo está a los 180 grados, está contra la regla. Ya se dice que el astigmatismo es oblicuo cuando se encuentra entre 120 y 150 y entre 30 y 60 grados. Y acá pues lo podemos ver. Bueno, entonces en cuanto a la epidemiología del astigmatismo, entonces tenemos que los hispanos y los afroamericanos presentan mayor riesgo de esta patología. Es más común en menores de 12 meses. La prevalencia en asiáticos es de 8.29%, en europeos del 5.2% en niños de 12 a 13 años. Y pues no corregir el astigmatismo va a incrementar el riesgo de ambliopía. Y lo más frecuente es el astigmatismo con la regla. Entonces, ¿cuál es la clínica? Es la visión borrosa o distorsionada, como se muestra en esta imagen. El niño se va a quejar de astenopia, de cefalea, de dificultad con la visión nocturna, y digamos que el niño puede mantener con los ojos entrecerrados haciendo pinhole para poder enfocar esos rayos de luz en la retina. En cuanto al tratamiento del astigmatismo, tenemos pues que contamos con lentes esferocilíndricas positivas o negativas, también pues con lentes de contacto. Pues se recomienda pues el tratamiento en niños de 0 a 1 año mayor o igual a 3 dioptrías, aunque en realidad pues eso es mucho, de 1 a 3 mayor o igual a 2.5.
de 3 a 6 mayor o igual a 1,5 dioptrías y mayor de 6 años mayor o igual a 1 dioptría. Ya pues para terminar les quería pues dejar como unas recomendaciones de la guía de práctica clínica. Entonces, cada cuánto se hace el seguimiento. Entonces, de acuerdo a la guía, se recomienda que en menores de 5 años sea un seguimiento semestral y pues para mayores de 5 años un seguimiento anual. Sin embargo, pues debemos individualizar a cada paciente. Obviamente, aquel paciente que presente, por ejemplo, una endotropia no lo vamos a ver a los 6 meses, sino que lo podemos ver antes para ver cómo evoluciona. Recordemos que los hipermétropes con endotropia presentan en mayor riesgo de ambliopía, entonces no me voy a esperar 6 meses o un año. Otra recomendación es, digamos, pues el control a las 4 o 6 semanas para verificar la entrega de las gafas y que el niño se haya adaptado a ellas. En cuanto a los usuarios, pues con lentes de contacto, bueno, pues se recomienda el uso de lentes de contacto en pacientes con ametropías de 4 dioptrías o más o pacientes con anisometropías de 3 dioptrías o más para disminuir las aberraciones pues, de los anteojos, y esto va a permitir el desarrollo de la función visual mono y binocular sin límite de edad. También pues con los lentes de contacto se debe realizar el primer control a la semana iniciada la adaptación, con controles semanales durante el primer mes y posteriormente mensual hasta el segundo mes. Y pues esa era la presentación que les tenía para hoy. Bueno, Paula, muchas gracias, muchísimas Paula. gracias. Me pareció que dejaste los conceptos como muy claros y pues es chévere como que se note pues que logras conceptualizar las cosas más importantes, ¿no? De eso se trata porque de todos los temas hay mucha información, pero acá como que venimos a dejar las cosas más importantes, digamos, y puntualizarlas. Entonces creo que lo hiciste muy bien. Muchísimas gracias. Listo, gracias a ustedes. ¿Alguno tiene alguna pregunta, algún comentario? No, doctora. Bueno, la única, pues quizás como una pregunta también, respecto a la recomendación para la prevención de la miopía que la compañera nos hablaba de 8 horas semanales. No sé muy bien la evidencia, pero había leído que 2 horas diarias también pues es como una alternativa. Sí, Sí. digamos que las guías del Ministerio de Protección Social, digamos que son más laxos, pero sí, hay muchos, pues hay otras guías y hay otros textos que recomiendan mínimo 2 horas de actividad en espacios abiertos, al aire libre, totalmente. Sí, esa es la recomendación, 2 horas. O sea, ojalá el niño pudiera estar 8 horas al aire libre, sin encerramiento, sin oscuridad, con buena luz del sol, luz natural, pero pues si no se puede, 2 horas mínimo al día del niño en estas condiciones. Listo, Y yo les doctora, muchas confieso gracias. que eso es muy reciente. Nosotros antes, la verdad, en mucho no creíamos, no nos convencía, no pensábamos que hubiera, digamos, factores externos que pudieran modificar la progresión de la miopía. Pero la evidencia nos está mostrando que sí. Entonces, pues tenemos que creerle y tenemos que seguir las recomendaciones, hacer las recomendaciones nosotros mismos. Listo, muchas gracias, doctora. Listo, bueno, Bueno, yo creo muchas que gracias. así está bien, que estén bien. Hasta Que estén luego. bien. Chao. Gracias, hasta luego, feliz noche.